Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, un saludo cariñoso a todos ustedes. Es un tema que para muchos les apasiona, a otros medianamente les gusta porque se habla de la historia, la geografía, los lugares, los momentos acerca del pueblo de Israel, su ciudad santa, sus muros, sus puertas y todo su entorno, tanto lo que es la historia pasada como hasta llegar a estos tiempos. Tenía un compañero de trabajo muchos años atrás que él no leía la parte del Antiguo Testamento mucho porque le daba más énfasis al Nuevo Testamento. Y decía que ¿por qué tanto hablan de los judíos, de Jerusalén? Hay que hablar de Jesús. Y era en la iglesia justamente una de las denominaciones que hay, de las tantas que hay dentro del cristianismo, se llama solo Jesús. Y yo le contaba que la base de la Biblia, si no tenías el Antiguo Testamento, no tenías ese momento donde tú apoyabas tu fe, no sacabas nada con predicar el Nuevo Testamento acerca de Cristo. Entonces era una situación complicada. Y hoy día hay muchos partidarios, mucha gente de odian al pueblo de Israel, odian a los judíos. A nosotros no, porque debemos amar a este pueblo, aunque fue desobediente, pero igual le queremos nosotros. En este ciclo de estudios que vamos a realizar acerca de Israel, Jerusalén, sus muros y sus puertas, vamos a comenzar en esta tarde con una serie de diapositivas nosotros para poder orientarnos hacia dónde vamos. Van a haber 3 o 4 ciclos acerca de cómo llegamos a la Nueva Jerusalén. Dice Jerusalén, su origen, sus muros y sus puertas. Bueno, soy un diácono, mucho tiempo he preparado temas, he sido profesor de historia y geografía bíblica y me apasiona este tema y por eso quiero compartir con ustedes. La siguiente diapositiva. El ciclo de estudio de Jerusalén con sus murallas y sus puertas. Jerusalén, su origen y su historia. Su origen, su pasado, el presente para los judíos. Pero aquí una cosa que yo destaqué en rojo abajo, dice, para nosotros los creyentes en Cristo esperamos vivir en la nueva Jerusalén celestial. La lectura bíblica que leyó el hermano Armando, justamente en Apocalipsis, esa es nuestra dirección que nosotros añoramos. La siguiente. Jerusalén es lo que queda de hoy día. Ahí vemos nosotros esta vista, Jerusalén, el domo, esa cúpula que hay, que es de los árabes, es el segundo lugar más santo que tienen los árabes en su religión del islamismo, y ahí al borde hay solamente un vestigio, un lugar que es el muro de los lamentos que quedó después de la destrucción en el año 70 de Tito, el emperador romano. La siguiente. Aquí en detalle, aquí hay una cosa notoria en el muro de los lamentos que hoy día se está desarrollando una actividad diaria. A un lado están los hombres y hay una cortina que los divide a las mujeres. Y ellos van a hacer sus oraciones y dejan sus peticiones, sus cuitas, sus peras, allí en ese muro. Unos pequeños papelitos que están ahí. Bueno, ahora la siguiente vista dice, Jerusalén, hay 2 preguntas. ¿Por qué llegó Israel y Jerusalén a esta situación de desastre? Recordar que cuando obedecieron a Dios, fueron bendecidos y cuidados por Él. Y cuando se apartaron de Dios y no cumplieron la ley y fueron tras otros dioses, fueron destruidos, solo quedó un pequeño remanente. Y la segunda pregunta es, ¿cómo se originó este pueblo, su ciudad, Jerusalén, muros y puertas? Vamos a ver una siguiente síntesis en esta tarde. Bueno, el personaje de dónde se originó está muy lejos de lo que es hoy día Israel o Jerusalén, en Ur de los Caldeos.
miles de kilómetros distante de Israel. En esa zona que están viendo ustedes, verde, era lo que era Sumeria, los caldeos, una civilización muy privilegiada en aquel tiempo, muy avanzada en todas las técnicas, las ciencias, las artes, la zona de la agricultura, los riegos, aprovechamiento del agua, los materiales, pero tenían uno de los defectos más grandes, que era una de las zonas o lugares donde proliferaba mucho el paganismo, la idolatría y la maldad. La siguiente. Esa era la zona de los caldeos. Estaban divididos en tres zonas. La que más oscura era la zona más rica e industriosa de Ur, allá en Caldea, hace 4000 años atrás aproximadamente. La siguiente. Este lugar se llama en la historia, en las civilizaciones, como la media luna fértil. Hay muchos países que hoy día, si ustedes ven, sobre todo en el mundo musulmán, tienen en sus banderas esta media luna. ¿Ustedes han dado cuenta? Justamente porque ahí nacieron las grandes civilizaciones, los grandes imperios crecieron y nacieron ahí, que abarcaba lo que es hoy día, si vemos un mapa, lo que es Irán, Irak, Siria, por un lado, Arabia Saudita, Jordania, hasta llegar a Egipto, que es la parte donde está el río Nilo, cerca del mar Mediterráneo. Ahí se generaron todas las grandes civilizaciones en la antigüedad, que fueron buenas en el aporte a la humanidad, pero desastrosas porque eran muy criminales y sanguinarios con los pueblos que subyugaban. La siguiente. El pueblo donde vivía Abraham era Ur de los Caldeos. El antiguo era la capital de Sumer, en la época babilónica. El pueblo sumerio era de los más avanzados cultural, socialmente de su época. En la época de Abraham, la sangre sumeria se había debilitado drásticamente. Había muchas pugnas, tanto en la parte de las razas, de las mezclas que se ven en ellos, y de la idolatría y el paganismo. Fíjense que la escritura fue uno de los momentos más importantes que ellos desarrollaron. El concepto de ciudad-estado, la rueda, el torno del alfarero, ese que gira para hacer algunas cosas de barro, la arquitectura, el arco, el domo, el pórtico, los documentos legales, la escuela, sellos de cilindro, sistema de contabilidad del tiempo basado en grupos de 60 unidades, círculos y ángulos y muchas cosas más, se los debemos nosotros a los sumerios, a los caldeos, en aquel entonces cuando vivía Abraham hace 4000 años atrás. La siguiente. El ambiente espiritual en los tiempos, a ver, esta primeramente, ahí, déjala ahí, pastor. El código fíjense que es importante nombrar este código, porque es uno de los más antiguos, del código de leyes fechado entre los años 2100 y 2050 a.C., durante el reinado de Ur-Nammun, de Ur, quien es citado en el prefacio del código. A pesar de ello, algunos historiadores han pensado que en realidad data de un reinado de su hijo Sur. Aquí, si podemos nosotros ver que hay una base histórica, una base más o menos que está con los resultados de las piedras donde fueron escritos estos códigos legales y que perduran hasta nuestro tiempo. Entonces, fue un gran avance para esas civilizaciones en aquel entonces y que perduran hasta los días de hoy. Finalmente dice que el sumerio código de Ur-Nahum, entre esos años, luego en el babilonio el código de Hammurabi, el año 1760, se encuentra entre los primeros originarios en la media luna fértil, lo que es hoy día en aquel mundo occidental. Hammurabi. Siguiente. El ambiente, a eso es lo que queríamos llegar, el ambiente, ¿cómo era en los tiempos de Abraham allá en Ur de los Caldeos? Había
hay una nota ahí que una figura de, habían sacrificios a niños, animales, a distintos dioses. La diosa Astarot, la diosa Artavis y tantas otras de esos nombres eran virgen del placer, eran verdaderas sacerdotisas de la maldad y de las verdaderas orgías que ocurrían en aquellos lugares. Y el dios Sol se llamaba Samash, que está ahí anotado con un gorro bien pintoresco. La siguiente. La torre escalonada llamada Sigurat, en cuya cúspide se hallaba un templo dedicado a la divinidad, despliegue de sacerdotisas y se realizaban grandes orgías. Ese monumento todavía se conserva, es un monumento que está ahí en ese lugar, ahí en Caldea, lo que es hoy día en Irán. Ahí se desarrollaban ese ambiente placentero de los hombres y de la sociedad de aquel entonces. Ahí, en ese entorno, vivía Abraham y Dios va a sacar a este patriarca de ese lugar y llevarlo a la tierra prometida. La siguiente. Actualmente ese es Ur. Son las ruinas que han remodelado, pero ese es el lugar exacto ahí en Irán, donde está, ahí al fondo hay un montículo, un monumento que se ha conservado en la historia, que de ahí nacieron tres grandes religiones del mundo: el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. ¿Se dan cuenta? Porque Abraham fue la cuna de donde nació la fe de este gran hombre. La siguiente. Aquí hay una cosa importante. Esto lo saqué de la semana pasada. El Papa recientemente fue a Irán y fue a visitar justamente el lugar donde nació Abraham. Ahí hay un monumento. Fue con el chiita, no sé cuánto allá de Irán. Y ahí vemos nosotros que el lado rojo es donde le celebran algunas reuniones los musulmanes en honor a Abraham, y al lado está el lugar donde él partió, de Ur de los Caldeos. Esa es una vista actual de donde está el lugar de donde partió Abraham allá en Ur de los Caldeos. La siguiente. Ahora empieza el viaje de Abraham hacia la tierra prometida. Él va de Ur a Aram. Lo hace en 2 etapas para llegar a la tierra prometida. Y parte, como dice la Biblia, en el capítulo 12 de Génesis, que parte con sus papás, su hermano y su sobrino, y toda su parentela, sus animales, y parten porque Dios le ordenó que tenía que salir de ese lugar a un lugar. Y se trasladan a través de estos grandes ríos que hay actualmente, el Tigre y el Éufrates, que son los países que hoy día son Irán e Irak. Y llegan muy cercano a lo que es hoy día Siria, allá en Damasco. Llegan a Arán. Son más o menos como 960 kilómetros, casi 1000 kilómetros. No sé qué ruta tomó, zigzagueó, hizo algún circo, retrocedió, avanzó hacia una montaña, atravesó ríos, pero más o menos esa es la distancia que él estuvo por varios años recorriendo hasta llegar a ese lugar. ¿Y cuál era el propósito? Era que a mitad de camino Dios tenía que dejar algunos elementos que no eran aptos para entrar a la tierra prometida. Allí en Aram murió el papá de Abraham. Taré, 205 años de vida vivió este hombre. Y murieron algunas personas y solamente desde ahí Abraham parte a la tierra prometida con un descendiente, un vástago de Taré, que era su sobrino Lot. La siguiente. Aquí Dios hace un pacto con Abraham. Dice en el libro de Génesis 12:1-3, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de la tierra y de tu parentela
y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. Eso lo dice el Señor ahí en Génesis 12, 3, 1. La siguiente. Y aquí continúa el pacto. Y hay 7 puntos destacables. Abraham sería una nación grande, como el polvo de la tierra. Ustedes lo encuentran ahí en el Génesis 13 y en Juan 8:37, lo reitera el Nuevo Testamento, y en Génesis 12:1. Abraham sería bendecido personalmente. Te bendeciré materialmente, temporalmente, como lo hizo Dios, y espiritualmente. O sea, un trato directo. El nombre de Abraham sería grande y engrandeceré tu nombre. Abraham habría de ser bendición a otro. Serás de bendición. Gálatas 3, 13, 14 habla Pablo. Y el punto 5 dice, a los que bendijeren a Abraham serán bendecidos. Bendiciré a los que te bendijeren. El punto 6 dice, los que maldicen a Abraham serán malditos. A los que te maldijeren, maldeciré. Zacarías 14, 1, 3. Y el punto 7, ese pacto, dice, todas las familias de la tierra serán benditas en Abraham a través de su posteridad, que es en Cristo. Pablo lo dice en Gálatas 3, 15 y Juan 8, 56, 58. Encontramos nosotros la reafirmación de la fe de este pacto hecho entre Dios y Abraham. La siguiente. Bueno, eso es un mapa para que vean ustedes Aram, que es la parte norte de Irak y muy cerca de la frontera con Siria. Él se desplaza 470 kilómetros, es como la distancia entre Santiago y La Serena, más o menos, para que se formen en Chile. Así. Se demoró más de 1 año, 2 años en viajar por entre valles, quebradas, desiertos, hasta llegar, aquí está en inglés, en un lugar que se llama Siquem, que después en la Biblia encontramos mucho ese lugar de grandes batallas, de grandes oportunidades del pueblo de Israel que tuvo en ese lugar, y fue el primer lugar que tuvo en llegar a Canaán de Abraham. La siguiente. Harán, me salté la anterior, dice que este es el lugar donde están los llanos, donde Abraham y murió su padre Taré de 205 años de edad. En Génesis 11:32 lo dice. Y de ahí, cuando muere su padre, Dios tiene preparado a Abraham ya más maduro, con 75 años, y ahora es la meta de entrar a la tierra prometida. Y ese es el monumento que hoy día le tienen en resguardo. De aquí, ahí murió Taré, ahí estuvo Abraham en ese lugar. Todavía está resguardado, aunque lo bombardearon las tropas de ISIS hace tiempo atrás, pero quedaron esos vestigios, que es el lugar donde llegó la primera etapa desde Ur a Harán, Abraham. La siguiente. Bueno, ahí de Harán a Siquem, ya lo dije, dice la Biblia que en ese lugar, en Génesis 12:6, estaba el cananeo. Había un pueblo que vivían ahí y va Abraham a entrarse a lugares donde habían enemigos. Y ahí yo tenía un preparado cómo iba a sacar esos enemigos para establecer a Israel la tierra prometida que él le había prometido allá en Ur. La siguiente. Aquí de Google, desde el cielo, encontramos nosotros, a través de los satélites, un mapa exacto, la línea en roja, encontramos nosotros la ruta que él tomó por los valles, desiertos y quebradas hasta llegar a Siquem. Después fue a Betel. Recuerden que pasó ahí, grandes profetas estuvieron en ese lugar. En Jericó, cerquita de lo que a la ciudad a la que queremos nosotros llegar. Ahí está Salem. Antiguamente era un valle, una quebrada, un lugar que se llamaba Salem.
hay una bendición de un gran hombre que bendice a Abraham, Melquisedec. Era el lugar cercano, no se llamaba Jerusalén todavía, vivía en Salem. Había un monte que se llama Sión, que lo va a ver más adelante. Todo este entorno Dios iba a preparar para fundar la nación de Israel y estructurar la ciudad de Jerusalén. Entonces llega a ese lugar y él se desarrolla en su primer instancia de llegar a la tierra prometida. Fueron esos lugares que él recorrió, porque con su ganado, con su gente, los pueblos vecinos le eran hostiles a ellos y los llevaban de un lugar a otro. Y él tenía que viajar hasta el lugar que Dios le había encargado de formar esta gran nación. La siguiente. Aquí queremos comparar lo que es desde el cielo, desde un satélite, cómo es Israel. La superficie de Israel es de 22.000 kilómetros cuadrados. La región de la Araucanía, usted que es los sureños, el lugar donde nací, es más grande que Israel. Tiene 31.842 kilómetros cuadrados la Araucanía, Temuco y todos sus alrededores, las dos provincias de Malleco y Cautín. Y esta tierra que fluye leche y miel que Dios le prometió a Abraham, tiene solamente 407 kilómetros de largo. Y en la parte más ancha son 104 kilómetros y en la parte más angosta, allá en el Galilea, son 63 kilómetros. Es chiquitito. Pero ahí Dios formó a este pueblo porque él era su intención de formar la tierra prometida que Dios iba a estructurar a Jerusalén y donde en sus alrededores iban a ocurrir todos los pasajes históricos y verídicos que tenemos nosotros en la Biblia hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. La siguiente. Dice que Génesis 12:6. A mí me gusta la geografía y la historia bíblica porque cuando converso con otras personas que son preparados en distintos, me gusta ir a la Biblia porque ahí dice los lugares, los tiempos, cómo ocurrieron. Y pasó Abraham, o sea, transitó por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, eran vecinos de él, que él estaba transitando ahí. Y en Génesis 12:7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Aquí hay una promesa importante, aquí hay un logro muy importante por la tenencia o la pertenencia de tierra de Israel actualmente, que muchos de los enemigos de Israel dicen que Israel es un pueblo que llegó de la noche a la mañana, pero sucede que quien le dio este lugar fue Dios, porque dice, te daré esta tierra. Que ellos por su desobediencia tuvieron que salir y de otros lados fueron expulsados, pero Dios les dio esta tierra prometida a Abraham y para que se consolidara una gran nación de Israel y se fundara la ciudad de Jerusalén. La siguiente. Aquí dice que y volvió por sus jornadas del Negev hasta el Betel. Todo eso que está en rojo, ustedes ven, él transitaba de un lugar a otro en todos los años. Recuerden que tenía 75 años y cuando nace Isaac ya tenía 100 años, o sea, van a transcurrir 25 años en que Abraham iba de un lugar a otro y no tenía todavía descendiente. Entonces, ¿cómo iba a ser una nación grande si no tenía hijos, no tenía nietos, no tenía nada? Pero él, un hombre de fe, esperó en Dios hasta el momento que Dios dijera la última palabra. Y dice, y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Era un hombre reverente que honraba y adoraba a su Dios que lo había traído de tierras muy lejanas.
La siguiente. Aquí una de las cosas también que le pasan, como todo ser humano, es que hubo una sequía. No estaban los tiempos apropiados en esas tierras de Canaán y hubo hambre y tuvieron que emigrar a Egipto. Estuvieron en Egipto, allá ustedes pueden leer algunas cosas que le ocurrieron allá por haber mentido, que su esposa, que era muy hermosa, que era su hermana, casi le cuesta la vida. Pero Dios interviene ahí porque tenía a este siervo para el propósito de formar su pueblo ahí en Canaán. La siguiente. Ahí. De vuelta de su experiencia en Egipto y del faraón recibe regalo y vuelve a Canaán. Y aquí dice una cosa importante. Génesis 13:12 dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de las llanuras y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Génesis 13:18, Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. O sea, siempre ha sido en su entorno a lo que era Jerusalén, habitó Abraham y honró a Dios, hizo altar, y llegó un momento que Dios le pidió la prueba final, y la que va a ver en la siguiente imagen. Bueno, aquí vemos el aspecto de cómo Abraham libera a su sobrino desobediente de los enemigos, también intercede ante Sodoma y Gomorra por la gente que había allá. Era un hombre de un buen corazón, pero había tanta maldad en estas ciudades que Dios la destruyó. Y se escaparon solamente las dos hijas de Lot y él para formar un nuevo pueblo, porque Dios tenía misericordia de aquellos que andaban con Abraham. La siguiente. Bueno, esta ya la vimos ya, que después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Abraham se estableció en el Negev. Aquí vemos una ciudad que es importante, yo la quiero destacar, porque esta era Gerar. Estas eran las tierras que 1000 años después de Abraham, David dominaba de todo y lomo, conocía todos esos lugares. Este joven pastor de ovejas, su papá, en estos lugares que existan hasta el día de hoy, estos lugares vivió Abraham. La siguiente vista, aquí podemos ver nosotros que en esos lugares donde Abraham habitó, Dios un día los llevó a un lugar específico, a un lugar en Sión, a un lugar que se llama el Monte Moría, que ustedes lo ven así más oscuro, se asemeja más o menos a lo que era la antigua, antes que se estructurara y se edificara la ciudad de Jerusalén. Jerusalén está quebrada entre dos valles, dos quebradas, el valle de Gigón y el valle de Cedrón, donde está el monte de los Olivos. Y en la ciudad que vemos a nosotros acá a mano derecha, ya la cambiaron a estos verdes, esa es la ciudad, digamos, en los tiempos del rey David y Salomón. Ahí están las dos quebradas. Y en ese lugar donde humea allá, ahí Dios le ordenó a Abraham sacrificar a su hijo, el monte Moría, que hoy día está ocupada por un domo, la cúpula de Omar. Por favor, devuelva atrás ya. Ahí. Entonces, eligió uno de estos lugares apartados para ir a hacer un sacrificio. Y obediente fue Abraham y fue con su hijo. Y ahí dice que el intento de sacrificio, Dios ordena a Abraham sacrificar a su hijo Isaac. Quizás fue a escondida, lejos de Siquem, de Gerar, y Dios le dijo, trae a tu hijo y ven para acá, vamos a hacer un sacrificio. Y lo llevó lejos, cercano al lugar ahí donde vivían los jebuseos, allí en Jerusalén, en el monte Moría, y ahí ellos se entendieron. Dios, Abraham y su hijo
para decir, ofréceme tu hijo en sacrificio. Y ahí nosotros tenemos la historia que Dios interviene por la fe de este gran hombre, este gran patriarca, iba a ser obediente, de sacrificar, matar a su hijo. Quizás traer algunos recuerdos, cómo lo hacían en el pasado, generaciones o culturas paganas pasadas. Dice, yo creo que había un punto contradictorio de Abraham, cómo voy a volver al mismo culto que vivía en Ur de los caldeos, que sacrificaban a los hijos, mataban, pero Dios dice, era para probar la fe de este gran hombre que él quería tener como base para formar una gran nación ahí en Israel. Hermano, parece que la siguiente vista, para ir concluyendo, aquí vemos nosotros un resumen breve cómo este gran patriarca, Abraham, fue un hombre fiel, creyente en Dios. No escatimó ninguna cosa, sino que obedecer. Y hubo una promesa que a pesar de la esterilidad de Sara, Dios prometió un hijo a Abraham y le cambió el nombre. Dios promete una tierra. Tiene que huir a Egipto por el hambre. Hay el pecado. La espera hace que busque al hijo con su esclava Agar. Él empezó a dudar, pasando los años, recuerda cuando tenía 75 años, a 100 años pasaron 25 años, no había descendencia, su mujer era estéril. Entonces, ¿qué pasaba? Que una esclava tuvo un hijo, Ismael, y formó otra nación. Entonces una pugna después. Engaña a todos diciendo que Sara es su hermana y no su esposa, el hijo de la promesa que nació 13 años más tarde, que fue Isaac. Ahí nosotros vemos la linda historia de Sara, que se puso a reír, que dijo, ¿cómo yo siento vieja? ¿Cómo voy a tener hijos? Todas las cosas. Pero para Dios nada es imposible. Y Dios tenía sus planes y sus propósitos tardíamente, como lo hizo con Sara y Abraham. Las consecuencias del pecado. Su hijo Ismael se enfrenta al hijo de la promesa con su esposa Sara, Isaac. Ismael tiene que salir de esta casa porque Dios tenía preparado descendencia en Isaac para formar la nación de Israel. El camino de la obediencia. Dios pide a Abraham que sacrifique a su hijo, a Isaac, y luego lo perdona. Fue obediente. Dios dice que él tenía una amistad íntima con Abraham. Dice que Abraham era amigo de Dios. Abraham trata de salvar a Sodoma y Gomorra de la destrucción. Era un guerrero, un hombre fuerte en la guerra de Mesopotamia y se ve obligado a participar en muchas batallas, en una para salvar a su sobrino. Y tantos otros salió con reyes de su entorno para poder sobrevivir. La revelación de Melquisedec, tipo de Cristo, ofreció los elementos conmemorativos del sacrificio pan y vino que señalaban a Cristo crucificado y resucitado. Abraham pagó diezmo por toda esta situación cuando él estuvo con este gran hombre allí en ese diálogo que tuvo con Melquisedec. Hermano, como hay 3 ciclos más de clase, yo no los quiero alargar más y quiero hacer la siguiente conclusión. Y está en la Biblia, leer 4 versículos que están en el libro de Hebreo. Hebreo capítulo 11, desde el 8 al 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad
que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, ya di los primeros pasos, cómo vamos a llegar nosotros a Jerusalén en la próxima elección, ya cómo se estructura, pero no en el tiempo de Abraham, Isaac, ni Jacob, sino que van a tardar 1000 años después, cómo se va a configurar, cómo se va a estructurar la ciudad de Jerusalén con sus murallas, con sus muros, con sus puertas y todo lo que está estructurado hasta llegar hasta nuestros días. Así que, hermanos queridos, los dejo hasta aquí y que el Señor les bendiga y nos vemos en otra oportunidad, si el Señor no quiere.